Shalom. Vamos a comenzar clase de Parashat Vayakel y Pekudé es en esta ocasión. Por lo tanto son las llamadas Mehubarot, en las cuales se van a leer y estudiar dos parshot, una es Vayakel y la otra es Pekudé. Así que la primera leyá va del capítulo 35, versículo 1 al versículo 29. Vamos a leer en la Torá. Convocó Moshe a toda la congregación de los Bené Israel y les dijo: estas son las palabras que ha ordenado Adonai para hacerlas. 6 días se hará labor, pero el día séptimo será para ustedes sagrado. Shabbat, gran día de Shabbat, de reposo para Adonai. Todo el que haga en él labor será matado. No encenderán fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Habló Moshe a toda la congregación de los Bené Israel diciendo: esta es la palabra que ordenó Adonai diciendo: toman de ustedes una ofrenda para Adonai. Todo aquel que disponga su corazón traerá la ofrenda para Adonai: oro, plata y cobre, lana celeste, nada púrpura, lana carmesí, lino y pelo de cabra, piel de carneros rojizos, piel de tejashín y madera de acacia, aceite para alumbrar, perfumes para el aceite de unción y para quetoret de especias, además piedras de ónice y piedras para engarce para el efod y para el pectoral. Todo aquel inteligente de corazón de ustedes vendrá y hará todo lo que ordenó Adonai. Al Mishkan, a su tienda, a su cubierta, a sus broches, a sus tablas, a sus pasadores, a sus columnas y a sus basas, al arca, a sus barras, a la tapa y al velo que cubre, a la mesa, a sus barras, a todos sus utensilios y al pan de faces. La menorá para alumbrar, a sus utensilios, a sus candelas y el aceite para alumbrar, el altar de Ketoret, a sus barras, al aceite de unción, al Ketoret de perfumes y al velo de la entrada del tabernáculo, al altar del holocausto, a la reja de cobre que él tiene, a sus barras, a todos sus utensilios, a la fuente y a su base, a las cortinas del patio, a sus columnas, a sus basas y al velo del portón del patio, a las estacas del Mishkan, a las estacas del atrio, a sus respectivas cuerdas, a las vestiduras para cubrir al santuario, a las vestiduras sagradas para Aharón Jacoén y a las vestiduras de sus hijos para ministrar. Y salieron toda la congregación de los Bené Israel de delante de Moshe. Vino todo hombre que lo impulsó su corazón y todo aquel que dispuso su espíritu a él, trayendo la ofrenda de Adonai para la labor de la tienda de reunión, para todo su trabajo y para las vestiduras sagradas. Vinieron tanto hombres como mujeres. Todo aquel de corazón dispuesto trajo brazaletes, zarcillos, anillos, pulseras y todo objeto de oro. Y todo hombre que había levantado una ofrenda de oro para Adonai, también todo hombre que se hallaba en él lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino, pelo de cabra, piel de carnero rojizo o piel de tejashim lo trajeron. Todo el que llevaba una ofrenda de plata o de cobre trajeron la ofrenda para Adonai. Todo aquel que se hallaba con él madera de shittim para toda la labor del trabajo la trajeron. Toda mujer de corazón inteligente con sus manos hiló, y trajeron el hilado de lana celeste, lana púrpura, lana carmesí, lino. Todas las mujeres que les impulsó su corazón a ellas con inteligencia hicieron el hilo de piel de cabra. Los príncipes trajeron las piedras de ónice y las piedras de engarce para el efod y para el pectoral, y al perfume, al aceite para alumbrar, al aceite para unción y para el quetoret de especias. Todo hombre y mujer que los dispuso su corazón a traer para toda la labor que ordenó Adonai para hacer en mano de Moshe, trajeron los Bené Israel donación para Adonai. Esta parashat, la parashat Vayakel, en su primera liyá, en esta ocasión que son Mehubarot, va a retomar este concepto de el Mishkan y su construcción. Obviamente también va a hablar acerca del Shabbat, pues había sido tocado, como ya lo vimos en la Parashat Kitizá,
el concepto del Shabbat con respecto a detener las actividades durante el tiempo de la construcción del Mishkan. Ahora nos hace recordar una vez más, y con esto se afianza la mitzvah, y también nos hace saber algo más acerca del Shabbat que tiene que ver con el fuego. Y no encender un fuego en Shabbat. Esta es una de las leyes, de las labores que están prohibidas en Shabbat. Tenemos 39 labores que no debemos realizar en Shabbat. Todas estas 39 están conectadas con la construcción del Mishkan. Así que como se detenían estas 39 labores, entonces ya no se va a poder ejecutar estas labores en Shabbat. Y con esto sabemos cuáles son las labores que no pueden ser ejecutadas en Shabbat, pues sería una violación del Shabbat. Ahora, esto se interpreta a través de la Torah oral. La Torah escrita prohíbe una labor que es esta, estrictamente la de no encender un fuego en todas vuestras moradas en el día de Shabbat. Retoma, una vez que enfatiza acerca del Shabbat y su descanso, retoma acerca del Mishkan. Para construir el Mishkan, como ya sabemos, había que acercar cierto tipo de elementos para la construcción. 1, 2, había que proveer de inteligencia de arriba a hombres que pudieran ser los encargados de dirigir la obra en el Mishkan, que en este caso fueron Betzalel y el otro es Aholiab. Ellos entonces reciben de lo alto, y también va a tener la ayuda de colaboradores. No solamente se necesitan directores para realizar una obra, sino que también se necesitan colaboradores. Los colaboradores también, personas inteligentes, entendidas, es decir, que ya de por sí tienen estas aptitudes y esta cualidad en la construcción y que ahora van a poner también de manifiesto en este tiempo. No es, a diferencia de los directores, de los líderes, ellos tienen esa habilidad en sus manos. Los dirigentes, Betzalel y Aholiab, tienen esta iluminación de parte del cielo, de arriba, y los elementos que vienen a ser entregados para el Mishkan, dado que estamos hablando de este edificio sagrado, también las ofrendas deben ser integradas con esa intención, con esa kavanah. Porque así es como se ha de construir el Mishkan. Todo edificio que sea consagrado ese lugar para el servicio a Hakadosh Baruj Hu debe precisamente participar de todos estos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Es decir, la recuperación de materiales para la construcción, 1. 2, la unción que viene sobre las personas, o la visión que viene sobre hombres que del cielo reciben para proyectar un centro de estudios, un lugar para servir a Hakadosh Baruj Hu, comunitariamente hablando. Y en último lugar también los hombres y las personas que han de llevar a cabo tal construcción con la ayuda de Hashem. Como ustedes saben, hablando a la comunidad sefardí de Ad Moshe, estamos precisamente invirtiendo muchos de los recursos económicos que llegan a la comunidad para la adquisición de materiales para la construcción del centro de estudio, como ustedes ya lo saben, y también todo lugar que se abre para este servicio debe ser puesto con intención. Respetar eso es lo que llena de santidad el lugar, a diferencia de cualquier otro lugar, sino porque hubo la intención en el corazón de las personas para poner esto en servicio a Hashem, que es lo que finalmente le da esta validez en forma espiritual, en forma legal, de acuerdo a lo que establece Hakadosh Baruj Hu, en forma de la Torah. Bueno, esto es lo que dice la Parashat, la Parashat Vayakel, Pekudé, son conjuntas en esta semana.
en su primera aliyá, que va a llegar ampliamente del capítulo 35, versículo 1 al versículo 29. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.